Hola, un saludo a todos nuestros televidentes y radioyentes. Iniciamos ya nuestra mesa redonda informativa para hablar hoy de hacia dónde va Ucrania a propósito del referendo de autonomía de la región del Donbass, es decir, en Donetsk y Lugansk, que tuvo lugar el pasado domingo en estas regiones, y el anuncio ya de que han pedido su integración a Rusia. A propósito también, las posiciones diferentes y confrontadas sin dudas de Rusia y Estados Unidos frente a estos acontecimientos y otros elementos necesarios para complementar los análisis es lo que estaremos poniendo hoy sobre la mesa con la ayuda de nuestros invitados, el doctor Leider Rodríguez Hernández, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el máster en Ciencias Santiago Pérez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la periodista Elsa Claro Madruga, analista de temas internacionales. Con ellos estaremos poniendo más elementos en torno a un tema que podría parecer ajeno y distante, pero que marca sin dudas las tendencias de la actualidad en el mundo, de ahí la trascendencia de que estemos enterados para dónde va Ucrania. Hoy en la mesa redonda. En Ucrania, los territorios de Donetsk y Lugansk buscan crear una nueva república. El ministro alemán de Exteriores se ha reunido en Kiev con el primer ministro de Ucrania y después viajará hasta el este del país para entrevistarse con los prorrusos. Estados Unidos habla de no injerencia en la elección del porvenir y al mismo tiempo destina más de 11 millones de dólares para educar a los votantes. Pero como es habitual, antes de comenzar nuestra mesa redonda, el tema principal, relacionado con el resultado del referendo en Donetsk y Lugansk y el significado que eso tendría para los destinos de Ucrania y, ¿por qué no?, para los destinos en general de la política internacional. Yo les propongo ir a lo que ha sido el acontecimiento también en las últimas horas, noticia del día, una de las noticias del día, la visita, la estancia, la visita oficial del presidente José Pepe Mujica de la República Oriental del Uruguay a Estados Unidos y lo que ha declarado, aunque las televisoras no han dado reportes exactamente en torno a esto, me permito leer por el interés para nuestra audiencia, para nuestra teleaudiencia y radioaudiencia, de lo que ha dicho un reporte de la agencia española EFE. Dice que que Mujica ha dicho que Obama ya está maduro para un cambio en relación con Cuba y que el presidente uruguayo pidió que haga esfuerzos por la liberación de los 3 agentes cubanos del grupo conocido como los 5 que siguen presos en los Estados Unidos. Estoy leyendo textualmente este cable de EFE. Dice: el presidente uruguayo José Mujica pidió hoy a su homólogo estadounidense Barack Obama que haga esfuerzos por la liberación de los 3 agentes cubanos del grupo conocido como los 5 que siguen presos en los Estados Unidos, uno de los principales escollos para la relación entre Estados Unidos y Cuba. Pienso que este gobierno es el más maduro para mejorar la relación con Cuba, dijo Mujica a los periodistas poco después de reunirse en la Casa Blanca con Obama. Mujica dijo que aprovechó el encuentro para pedirle a su homólogo estadounidense por los integrantes del grupo de los 5, como se conocen en Cuba, los 5 que fueron condenados a penas de entre 15 y 2 cadenas perpetuas en Estados Unidos, realmente entre 10 y 2 cadenas perpetuas, por conspiración y por actuar como agentes no declarados. 2 de ellos han sido liberados, pero el caso de los 3 restantes está pendiente. Mujica, uno de los líderes de ideología izquierdista, dice el cable de EFE del continente, que se ha reunido con Obama, afirmó porque él aboga porque Estados Unidos mejore sus relaciones con países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua también. Pero dice no lo ha tomado como una misión personal en su reunión con el mandatario. Hago lo que puedo, yo defiendo todos los intereses de la barra a la cual pertenezco. Se me abre una puerta e intento colarme, pero no soy Dios. Estoy tratando de hacer diplomacia hasta donde se puede. Y de algo de lo que dijo el presidente Mujica en su diálogo con Obama en el reporte de la cadena multinacional Telesur.
Durante el encuentro, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su deseo de expandir el comercio entre ambas naciones, así como los intercambios de profesores y estudiantes. En ese sentido, el presidente de Uruguay, José Mujica, se mostró dispuesto a cooperar en esta y otras materias. Este es el país más avanzado que hay en el mundo en ciencia biológica. This is the most advanced country in the world for biological sciences. Pero no queremos seguir mandando estudiantes solo. We don't want to merely send students out. Porque se nos casan. Because they get married. Y las empresas americanas pagan mejores salarios, entonces perdemos los más calificados. Corporations pay more money, so we lose these qualified people. Tenemos que llevar profesores americanos, aunque sea para que estén un tiempo, pero tenemos que arreglar la seguridad social, pagarle, para que puedan seguir cobrando sus derechos sociales acá. Aunque Mujica no lo mencionó directamente, hizo alusión a la batalla legal que enfrentará Uruguay con la tabaquería multinacional Philip Morris International, que demandó al país sudamericano por sus normas hacia el cigarrillo. Se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año. In the world per year, 8 million people are dying for smoking. Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa. That is more than World War I. En el Uruguay estábamos en una pelea dura. We are in an arduous fight. Durísima. Very arduous. Y tenemos que luchar con un interés muy fuerte. Ambos mandatarios prevén firmar un acuerdo de asistencia mutua en aduanas. En este sentido, el gobernante uruguayo criticó los tratados de libre comercio, afirmando que estos han dificultado el intercambio y la cooperación entre ambos países. El presidente uruguayo pidió a su homólogo estadounidense realizar esfuerzos en la liberación de los 3 antiterroristas cubanos, conocidos como los 5, que siguen presos en Estados Unidos. También abogó porque Washington mejore sus relaciones con países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Bueno, algo de lo que ocurrió hoy, sin discusión, una de las noticias más importantes del día, la visita del presidente Pepe Mujica a los Estados Unidos y lo que planteó, sobre todo ese esfuerzo que dijo, tenemos que ocuparnos de los pobres y la demanda de que sea atendida las poblaciones de menos recursos en el mundo. Noticia del día y entramos ya en nuestro tema de la mesa redonda de hoy, ¿para dónde va Ucrania? Si le interesa, nos acompaña. En Ucrania, los territorios de Donetsk y Lugansk buscan crear una nueva república luego de que su población apoyó la independencia en el referendo del domingo. Los soberanistas de las regiones de Donetsk y Lugansk dicen que obtuvieron 89 y 96% de los votos, respectivamente, a favor de su autonomía. El copresidente de Donetsk, Denis Pushilin, dijo que Kiev debe escuchar la voluntad popular. En tanto, el autoproclamado alcalde de Lugansk, Vyacheslav Ponomariov, anunció el inicio de una operación contraterrorista en respuesta a la ofensiva de Kiev contra los bastiones soberanistas. Diputados del Parlamento de Ucrania se reunieron este martes, lo hicieron para abordar la situación en el sureste del país, luego de este referendo independentista en las regiones de Donetsk y Lugansk. Y la mayoría de estos parlamentarios estuvo de acuerdo con que las elecciones del próximo 25 de mayo contribuirán con la estabilidad de la nación. Por su parte, el líder del Partido Comunista, Petro Simonenko, acusó a las Fuerzas Armadas ucranianas de ser responsable de la muerte de civiles en la ciudad de Mariupol durante los enfrentamientos del pasado 9 de mayo. Bueno, Donetsk y Lugansk declaran su independencia de Ucrania y piden integrarse a Rusia, son titulares que hay hoy en toda la prensa mundial y también, bueno, por supuesto que se habla de que eso podría, con un altísimo resultado, hay una disposición o una predisposición a la integración con Rusia. Pero me gustaría de nuestros analistas la valoración que hacen o la lectura que hacen y sobre todo de las reacciones tanto de Estados Unidos como de Rusia frente a este referendo. Sí, muchas gracias, buenas noches a los televidentes. En realidad hay una declaración de independencia avalada por el voto mayoritario de la población allí, la participación también alta, pero tiene un valor simbólico en el sentido en que hablan de la creación de un nuevo Estado, de una nueva república dentro de otro Estado, que es el Estado ucraniano. En realidad no están hablando de una integración a Rusia,
de una unificación a Rusia. Solamente las autoridades de Lugán han planteado que después en la práctica podrían analizar una posible propuesta de adhesión de unificación a Rusia. Lo cierto es que en este panorama complejo, altamente complejo, este resultado del referendo y la creación de un nuevo Estado es considerado ilegal, ilegítimo, por los principales actores internacionales en torno al conflicto. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea se han negado a aceptar, a legitimar. Cuando decimos los principales actores de la comunidad internacional, casi siempre eso, es Unión Europea, y Estados Unidos, que no se consideran ellos mismos la comunidad internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, un poco eufemísticamente, estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, que ellos prácticamente creen y tienen la percepción de que ellos son los que deciden la política internacional, las grandes decisiones de política internacional. Entonces, lo que sucede es eso, que han rechazado, han negado esta autoproclamación de independencia, de autodeterminación, tanto de los dos territorios y de las dos regiones de Ucrania, y no lo aceptan. Lo mismo más o menos ha dicho China, que hay que respetar la integridad territorial, que hay que respetar la soberanía nacional y que ambas partes, junto con Kiev, deben buscar un diálogo, una solución política negociada al conflicto interno, a la situación grave de guerra civil que hay al interior de ese país. Rusia, por su parte, considera que hay que respetar los resultados de esa elección, aunque ellos pidieron, es decir, Moscú pidió y Putin le reclamó a las dos regiones que aplazaran ese referéndum, que no eran las condiciones actuales propicias para hacer un referéndum. Ambas regiones se negaron a hacer la solicitud, a colaborar en ese sentido con Rusia y con otros actores internacionales que también reclamaban esto, y entonces lo cierto es que pide también que haya respeto a esa decisión, al resultado del referendo, pero que al mismo tiempo se respeten las elecciones del día 25, que van a ser decisivas para ese país. La posición de Rusia es la negociación, el diálogo inclusivo entre todas las partes y que se respete también los derechos de autodeterminación. En realidad, el derecho de autodeterminación y la integridad territorial de un país no tiene por qué estar en contradicción. Es decir, estas dos regiones pueden alcanzar autonomía, una situación de federalismo, de independencia dentro del territorio nacional ucraniano, pero son las autoridades de Kiev, las golpistas, los grupos neofascistas, los que se han negado en realidad a negociar y buscar una solución al conflicto con una posición muy hostil, militarista, muy agresiva, que no ha permitido buscar un diálogo, una solución con esas regiones que también tienen legítimamente intereses que deben ser escuchados. Claro. Ahora, tú decías, Leyde, que no necesariamente sería la creación de ese Estado implicaría una integración a Rusia, como fue el caso de Crimea, pero en una conferencia de prensa que dio inmediatamente después de los resultados, Denis Pushilin, que es el copresidente de la llamada República Popular de Donetsk, así se ha proclamado, dice que pidió a Moscú, y esto lo dice el periódico de España, pidió a Moscú que considere la integración del nuevo Estado independiente en el seno de la Federación Rusa. Nosotros, el pueblo de la República Popular de Donetsk, está citado entre comillas, de acuerdo con los resultados del referendo celebrado el 11 de mayo del 2014 y en virtud de la declaración de soberanía de la RPD, declaramos que esta constituye un Estado soberano, reza la proclamación leída por Pushilin, de acuerdo con la voluntad expresada por el pueblo, y para restablecer la justicia histórica pedimos a la Federación Rusa que examine la cuestión de la integración de la República Popular de Donetsk en el seno de la Federación Rusa. Bueno, dice que recordó a los periodistas que la tierra de Donetsk siempre ha sido parte del mundo ruso, independientemente de su pertenencia étnica, que primero fue parte del Imperio Ruso y que solo después de la sangrienta guerra de 1917, dice así, fue separada mediante fronteras administrativas de la Gran Rusia. Sí, claro, pero eso está dado en el calor, en el momento del resultado electoral. No se puede obviar que
ellos tienen el apoyo de un sector que sí quiere la integración o la adhesión, la integración, la unión a Rusia, pero también hay sectores que lo que quieren es crear la nueva Rusia dentro de Ucrania y mantener los vínculos económicos, culturales, familiares, etcétera, pero dentro de Ucrania, porque son rusohablantes, pero son ante todo también ucranianos. Ahí tiene un aspecto mucha importancia que es la identidad local, claro, regional. Ellos se ven amenazados por los golpistas, por los neofascistas, estarían buscando también una sombrilla. Ven una protección en Rusia, claro, pero en realidad hay que diferenciar entre los intereses de seguridad político, estratégico de Rusia en la península de Crimea y el carácter sí histórico, porque Crimea una parte de la historia de esa nación fue parte de Rusia, y hay que diferenciar también estos territorios que tienen un origen también de la cultura rusa, de la religión, una misma psicología social, la lengua y todo, pero en realidad a Rusia en el momento actual no le interesa como tal sumar estos territorios, anexarlo, unificarlo a la federación, porque en realidad podría un escenario, y lo comentábamos con Santiago, es que estos territorios del espacio postsoviético también, cuando se han independizado, como es el caso de Nagorno-Karabaj, Abjasia, Transnistria, entre otros, la propia Osetia, han mantenido un estatus de relativa independencia entre los principales actores de la región y sobre todo Rusia. Por lo tanto, no hay que magnificar esta declaración al calor de la emotividad del resultado de la elección, porque Rusia lo que le interesa es la estabilidad, el diálogo, la solución al conflicto en el entorno de Ucrania, en la integridad territorial de Ucrania, para evitar la manipulación y la posibilidad de que estalle una guerra civil de un mayor alcance y que Rusia se vea involucrada en un conflicto militar en la región. Elsa, te voy a dejar para un ratico más adelante porque quiero que desarrolles una idea que tenías hace unos días, pero voy con Santiago. Veces que ustedes estaban analizando las implicaciones de todo esto que vamos a analizar hoy. Pregunto yo, en esta declaración, como dice, ¿coincides con Leide en que puede ser una declaración al calor de los resultados o podría ser una petición formal de...? Hay que entender que, bueno, primero, buenas tardes a los televidentes y gracias, Arlene, por esta mesa. Hay que entender que esto es como parte de un proceso que viene desarrollándose desde hace cerca de 5 meses, después que se le da un golpe de Estado al presidente legítimo de Ucrania el 22 de febrero, y va creando una situación realmente de, como decía el profesor Leide, de una guerra civil o un conflicto de baja intensidad, como en su tiempo se les mencionaba. Evidentemente, estos sectores que siempre han estado muy vinculados a Rusia, pero que se sienten ucranianos, a diferencia de Crimea, donde el 80% de la población sí era étnicamente rusa. Estos sectores, aquí hay un 20% en la zona del Donbass, el sudeste en general de Ucrania, 20% sí son nativos rusos, étnicamente rusos. Pero el otro 80% es ucraniano, pero hablan en ruso, no hablan en ucraniano. Evidentemente, después que han pasado los acontecimientos, ellos han visto las acciones de los neofascistas ucranianos, han visto el precedente de Crimea y se ha tomado esta decisión, que yo añadiría un punto, y es que demuestra realmente un sentimiento popular, pese a que el presidente Putin había sugerido que por favor se pospusiera, ellos lo hicieron. Esta idea de que no, que es la que ha manejado Occidente, que estaban manipulados por los rusos, etcétera, no es así. Hay un sentimiento popular allí de primero declararse independientes. En su tiempo los crimeos hicieron lo mismo, se declararon independientes, después pidieron su adhesión a Rusia y Rusia se lo concedió. En este caso, Donetsk fue el que pidió la adhesión a Rusia. En el Lugansk todavía no lo ha hecho, son cuestiones formales, creo que lo piensan hacer para el día 18 de mayo. De todos modos, esto es por ahora. Todas estas tendencias están transcurriendo. La posición rusa
está transcurriendo, estamos en medio de una guerra civil. Claro. Entonces, todas estas variables pueden cambiar a medida que pasen los acontecimientos. Hablando de guerra civil, les propongo ver un reportaje de Russia Today que habla claramente también del por qué esta región, después Elsa, la tengo convocada que nos enseñe un poquito de la geografía ucraniana y también de estas tendencias de la geopolítica de y por qué le llamamos el Donbass y todo eso. Pero vamos a ver este reportaje de Russia Today que profundiza en los acontecimientos violentos que han dado a que muchos piensen o consideren ya de que lo que existe hoy en Ucrania es una guerra civil. Libertad de seleccionar o derecho selectivo. Estados Unidos en repetidas ocasiones ha establecido que el pueblo de Ucrania puede y debe decidir su futuro por sí solo. Ese es además uno de los objetivos de la gira actual del vicesecretario de Estado norteamericano Richard Stengel. El vicesecretario tiene intención de aprovechar su viaje para subrayar la necesidad de una mayor colaboración entre regiones para apoyar las elecciones presidenciales en Ucrania, enfrentarse a los esfuerzos que violan su legitimidad y dar la oportunidad a todos los ucranianos para que elijan ellos mismos su futuro. Una postura parecida mostró el director de la CIA en una entrevista a una cadena estadounidense. John Brennan, aparte de reconocer su visita a Ucrania, agregó que el futuro de los ucranianos debe decidirse sin injerencias desde fuera. Tuve la oportunidad de pasear por las calles de Kiev y visitar Maidán. El pueblo ucraniano merece elegir su futuro sin injerencias externas. Es lo que intenta proporcionar Estados Unidos. Unas declaraciones que podrían ser bien vistas en los ojos de los ciudadanos de las provincias de Donetsk o Lugansk. Estas dos regiones optaron por un referéndum y con una alta participación eligieron ser independientes. Un futuro que no entraba en los planes de Washington, que tachó de ilegítima esa votación. Estados Unidos habla de no injerencia en la elección del porvenir y al mismo tiempo destina más de 11 millones de dólares para educar a los votantes, según representantes del gobierno norteamericano, entre otros objetivos para las presidenciales del 25 de mayo. A Estados Unidos y a la Unión Europea no les conviene que el conflicto se acabe, porque la única forma de resolverlo es con democracia verdadera e igualdad. Y esas dos palabras, la Unión Europea y Estados Unidos no las manejan muy bien. La no injerencia no terminaría aquí, y es que la visita de John Brennan a Kiev coincidió con el inicio del operativo militar de las autoridades ucranianas en el sureste del país. Una operación llamada antiterrorista en la que se denuncian numerosas víctimas civiles. En estas acciones habrían participado unos 400 mercenarios estadounidenses, según la prensa alemana. Pero mientras unos medios revelan quién exactamente participan en los operativos, otros parecen intentar ocultarlo. En esos ataques se vieron involucrados nazis, fascistas y neonazis ucranianos. Sin embargo, muchos decidieron cambiar estas palabras por luchadores por la libertad o patriotas. Un estudio canadiense demuestra además que los rotativos hacen caso omiso a las insignias que usan los agresores. Así ocurrió el 9 de mayo en Mariupol. Como podemos ver aquí, los rotativos ni siquiera mencionaban la presencia de ultranacionalistas en el enfrentamiento con los manifestantes. Financiación de las elecciones, agentes estadounidenses presuntamente involucrados en operaciones militares en Ucrania, ocultación de los rasgos obvios del nazismo. ¿Podrán los ucranianos elegir su porvenir en este escenario? Bueno, Estados Unidos que grita tanto y de la Unión Europea de que no hay injerencia rusa, está financiando duramente no solo el proceso electoral o la educación de los electores, como ellos suelen decir, sino el fascismo duro y puro que se está instalando en Kiev. Pero yo decía que le había pedido a Elsa, porque hace unos días en una mesa redonda internacional de Telesur, ella trataba de poner sobre la mesa el esclarecimiento de qué es realmente lo que están buscando estas regiones, qué hay detrás de este esfuerzo llamado separatista por algunos, soberanista por otros, y sería bueno, Elsa, explicar un poquito el mapa geopolítico, no solo ahora, sino en la historia, entrar un poquito en la historia para explicarnos a la luz de la historia los acontecimientos de hoy en Ucrania y sobre todo en el sudeste. Antes de entrar en ese repaso de la historia, quisiera hacer una pequeña aclaración. Los llamados separatistas, en el origen de todo el problema, ellos aspiraban no a separarse,
sino a lo que estaban pidiendo era una federación, que se federalizara el país, que se le diera a todas las regiones, no solamente a las de ellos, a las del sureste, se le diera más autonomía, sino en sentido general a todo el país, que una federación como la que tiene Estados Unidos, como la que tiene España, como la que tienen montones de países en el mundo, nada fuera de lo normal, nada extraño, nada antidemocrático, sencillamente ellos aspiraban a eso. Las situaciones que se fueron dando de fuerza, las posiciones de fuerza, la agresividad de los neonazis y por supuesto la participación también muy agresiva y muy mentirosa por parte de las autoridades instaladas en Kiev, fueron lo que fue radicalizando la palabra y la acción de estas personas, que es un conglomerado de gente muy heterogénea, pero que es innegablemente un movimiento de índole popular. Ahí no vino Rusia, como están acusándola, a lavarle el cerebro a nadie y a plantear cosas. Y además a Rusia no le interesa hacerse cargo de esa región, lo harían llegado una situación muy particular, muy específica, pero no le interesa. En realidad, ¿de dónde, digamos, los que dirigen el proceso, qué los legitima, quiénes son, de dónde salieron? Estos mismos Puchilín y otros que están dirigiendo este proceso, dirigen la República de Donetsk o Lugansk. Mira, Pavel Gubarov, que es el gobernador del Donetsk, igual que Ponomariov, que está al frente de Slavian, o Denis Puchilin, que se habló de él hace un momento, no son políticos, no son individuos que estén al frente de partidos políticos o que integren esos partidos políticos, ni pro ni en contra Rusia, ni pro ni contra Ucrania, las actuales autoridades de Ucrania, no. Esas son personas, por ejemplo, Ponomariov es un trabajador de una fábrica de jabones. Tiene un pasado militar porque fue militar en la época de la Unión Soviética, y cuando cesó la Unión Soviética se desmovilizó y fue a trabajar como cualquier perico, ¿no? Pérez por ahí, y sus compañeros fueron los que lo eligieron. Sus propios compañeros de trabajo tenían confianza en él, quizá por su formación militar, por el carácter que tiene, etc. Y así ha ocurrido con los demás. Han sido elegidos por sus colectivos de trabajo, por sus grupos, sus comunidades, los lugares donde habitan. Ahí no vinieron ni de Rusia ni de la Conchinchina. Tampoco fueron puestos, no es como los personajes que dieron el golpe de Estado en Kiev, que sí representan a grupos oligárquicos, que sí representan a partidos políticos, que a su vez son la cara visible de esos oligarcas. En este caso no es así. Y además debemos decir también que en esta especie de sublevación popular hay mucho de contenido social, porque a pesar de que esta es una de las regiones más ricas, que más Producto Interno Bruto per cápita tiene de toda Ucrania, a pesar de eso, es una de los lugares de menos ingresos de la gente. Esto, lo que hablas es el Donbass, el llamado Donbass. Exactamente. La región minera por excelencia. No es solamente, es minera e industrial. Y fértil también. No es precisamente la zona donde los grandes siembras de granos y eso están en otra parte. Pero aquí también hay hay buenas tierras, las famosas tierras negras, que son, bueno, por algo le pusieron a Ucrania el granero de Europa. Hace mucho tiempo. De las tierras negras del mundo están en esta región. Bien. ¿Entramos al mapa? Sí. Pero para cerrar esto, que quede claro que la culpa de la radicalización ocurrida está, por supuesto, en la agresividad de los golpistas. Ahora, entramos al mapa. Sí, en realidad yo le pedí a nuestra colaboradora Yaima que nos preparara un grupo de mapas, ella los está poniendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es en realidad el origen de Rusia. Es el Rus de Kiev, el Principado de Kiev. Esta región en disputa, la del sureste, la del Donbass, es de donde sale la palabra Rus, que después deriva en Rusia, que después deriva en rusos y Rusia. Para que se tenga una idea, a lo largo de la historia, si se sigue pasando, se va a ver cómo a lo largo de la historia la región de Ucrania perteneció a distintos países. En este caso está
el Gran Ducado de Lituania, que en los siglos XIII y XV estuvo dominando ese territorio. Posteriormente se hace cargo de esa área Polonia también. Por eso es que Polonia ha tenido una participación muy importante en todos estos acontecimientos, inclusive en las manifestaciones del Maidán, en la preparación de la gente que estuvo ahí. Polonia tuvo una participación porque hay históricamente una serie de hechos y hay además un sentimiento, que los conectan, claro. Sí, y hay un sentimiento revanchista muy fuerte en el caso particular de Polonia, que no existe, por ejemplo, en Lituania o en algunos otros países del Imperio Austrohúngaro, Checoslovaquia, qué sé yo, que también estuvieron en la zona. Pero en el caso de Polonia sí. Podemos seguir. Bueno, aquí tenemos cuando ya el Imperio Otomano se ocupa de todo el sur de Europa, y entre los lugares que toma está Crimea, por supuesto, y parte también del resto de Ucrania. Podemos seguir. Ya al término de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Está dividido el territorio actual de Ucrania, no es el mismo, y está dividido entre distintos países y distintos intereses. Posteriormente, ya se establece, después de la Revolución de Octubre, empieza a reconfigurarse el territorio. Y de momento hay incluso una guerra entre los ucranianos y los polacos, porque los polacos querían seguir dominándolo. Ya está la Revolución de Octubre, ya hay un interés por parte de la propia Ucrania en formar parte de la Unión Soviética, y a continuación, en el 22, se crea la República. Agosto de 1920, estamos viendo ahí, dice. Sí. Ahí en el 20 está ocurriendo esta guerra con Polonia, pero al mismo tiempo ya se está organizando, digamos, el concepto nacional, pero con respecto a integrar el país de los soviets, a la Unión Soviética. Ahí vemos la Federación Rusa, que está en amarillo, y el resto de las regiones que conforman, bueno, en realidad están cómo ha sido Ucrania a lo largo del tiempo. Los distintos colores dan, fíjense cómo cambia de tamaño. Algo parecido le ocurrió a Polonia, que tuvo ínfulas imperiales, pero en realidad llegó un momento en que desapareció del mapa. Y en el caso de Ucrania, pues han pasado por ahí distintos imperios. Esto es importante porque puede dar idea de que aquí, en este territorio, existe una diversidad enorme de tipo cultural, de tipo religioso, de toda naturaleza, pero hay un predominio de la cultura rusa, habida cuenta de que la mitad prácticamente del país es de origen ruso, y porque ahí comenzó Rusia. Rusia comenzó en el actual territorio de Ucrania, en el Principado de Kiev, como se llamó originalmente, y a partir de ahí, bueno, Europa ha tenido una cantidad de cambios en su frontera extraordinaria a lo largo de los siglos, ¿no? Sabemos que eso todavía sigue ocurriendo, porque todavía el Ulster norirlandés sigue en manos británicas cuando debiera ser parte de Irlanda, del resto de Irlanda. Y como eso ocurre, el problema del territorio antiguo de la antigua Yugoslavia no acaba tampoco de recomponerse, y así bajo ese análisis geopolítico podríamos considerar que Donetsk y Lugansk son los primeros, pero no serán los últimos en demandar una federalización, como tú decías. Mira, en realidad los primeros manifestantes del Maidán lo que querían era eso: autonomía, descentralización. ¿Por qué? Porque el problema es que el país en los últimos 20 años se ha conformado de acuerdo con los intereses oligárquicos que existen, y quienes han estado en el poder, que defienden o a un grupo o a otro de oligarcas. El propio presidente defenestrado también obedecía a un grupo oligarca determinado. Correcto. De la misma manera que, por ejemplo, Yulia Timoshenko, también claro, que estuvo 2 veces como primera ministra, estaba defendiendo los postulados de su grupo oligárquico también, y si vuelve otra vez al poder hará lo mismo, porque han utilizado esos recursos para el enriquecimiento personal de ellos. Por lo tanto, partiendo de eso es que la gente, y particularmente esta que tienen más motivos en el Donbass,
Por eso es que pedían la federalización, pero no fueron los únicos, también los que estuvieron en el Maidán. Lo que pasa es que los Maidán se los secuestra la de la ultraderecha, los secuestran estos mismos oligarcas que le daban dinero, los mismos otros, y los secuestra también, no olvidemos eso, Occidente, que desde el 2004, cuando la famosa Revolución Naranja hizo lo mismo, lo único que en el 2004 no tuvieron la agresividad que ahora, porque en aquel momento no estaban los fascistas. Claro, quizás también pensaron que podía manejar los oligarcas. Una de las cosas que algunos analistas han comentado es que el hecho de que estos oligarcas, al tener cuentas en bancos europeos y norteamericanos, eran muy manejables, es decir, sus hilos eran muy manejables desde Occidente. Gracias, Elsa. Seguimos en nuestra mesa redonda. Miércoles y jueves en la mesa redonda, el transporte de carga en Cuba. Los resultados del proceso de reorganización del transporte de carga en el país, su impacto en la economía y las dificultades que subsisten, serán analizados este miércoles en la mesa redonda con la participación de directivos del Ministerio del Transporte. El jueves serán respondidas las opiniones e interrogantes de la población sobre este importante tema. Acompáñenos en la mesa redonda. Y sinceramente, yo decía al principio, bueno, algunos se preguntarán, no está demasiado lejos, no está demasiado distante la política, el caso de Ucrania, como para que tengamos tanto interés en el asunto, pero si algo a mí me abrió un poquito de luz en torno a esto en los primeros días, tiene que ver con un artículo que he comentado varias veces de nuestro panelista de hoy, Santiago Pérez Benítez, que es 20 posibles impactos de la crisis ucraniana. Y él decía, nadie sabe cómo va a terminar la pulseada geopolítica que hoy se libra alrededor de Ucrania, ni las posibles acciones de escalada que tomen los actores involucrados. No obstante, por lo que hasta ahora ha acontecido, decía el 4 de mayo, es posible, a manera de hipótesis, señalar algunas implicaciones futuras de la crisis. Y la primera que marcaba era que las relaciones entre los bloques de poder van a adquirir a partir de esta crisis matices más conflictivos, incluyendo el elemento político-militar, sobre todo Estados Unidos, Unión Europea de una parte y Rusia de la otra, lo cual irradiará el sistema internacional en su conjunto. Perdóneme por citarlo, me gustaría que explicara un poquito más si cree que realmente se ha estado dando. ¿Usted quería opinar un poquito sobre la historia también? Sí, dos punticos nada más. Cuando se da la caída de la Unión Soviética y que emerge Ucrania, que se independiza precisamente de la URSS, casi todo el mundo pensaba que el país se iba a dividir. Es decir, esto no es nuevo, está clarísimo que hay una parte occidental dentro de los cuales estaban los manifestantes de Maidán, los que clamaban federalización, pero no federalización para el este, sino federalización para el BOF, Ivano-Frankovsk, es decir, las regiones del occidente. Y también, como comentábamos, esto es un proceso. Y realmente hay muchas variables en juego, no sabemos las acciones, ¿no? Como tú comentabas, que van a tomar cada uno de los actores. Tú preguntabas si era posible que otras regiones siguieran el ejemplo de Lugansk y de Donetsk. La respuesta es sí. Odessa es la ciudad más importante del Mar Negro, básicamente fue fundada por los rusos, aunque hay una gran mayoría de población ahí no necesariamente rusa, pero ya hemos visto lo que pasó en Odessa. Está Kharkov, que es de las áreas más importantes de esta zona del sudeste. Está una región que se llama Nikolaev, hay una región que se llama Gerson. Es decir, realmente esto es un proceso que puede viene una escalada. Puede venir una escalada, puede llegarse a una negociación, puede, como decía el profesor Leide, pueden surgir el llamado estado de Novorossiya, que era el estado que, como se le llamaba en tiempos del imperio zarista a esta área, que pudiera ser un estado como hoy es el Transnistria, en el cual acaba de estar, por cierto, un viceprimer ministro de Rusia, que es básicamente ruso y ucraniano en los marcos formales de la República de Moldova, pero que en la práctica son independientes y las tropas moldovas no entran ahí. Es decir, Arlene, es una situación muy complicada y hay muchos escenarios que pueden darse. Ahora, ya podemos considerar que se llegó a este punto en que esta crisis derivó en la confrontación Estados Unidos-Unión Europea versus Rusia. Bueno, desde el principio es así.
De hecho, desde que los norteamericanos han proyectado su política hacia Ucrania, prácticamente desde el fin de la Guerra Fría, incluso desde antes, ellos han visto a Ucrania como un elemento vulnerable para debilitar a la antigua Unión Soviética y para debilitar a Rusia, porque es que este país es el más importante geopolíticamente para Rusia. En cuanto a tamaño, si uno mira en el mapa, te das cuenta de la importancia de Ucrania para Rusia. Y ha habido toda una política que en su tiempo llevó a la llamada Revolución Naranja en el 2011. 2004. Es decir, el nivel de subversión que Estados Unidos desarrolló en Ucrania desde fines de la Unión Soviética es altísimo, y ellos lograron llevar al poder a Yushchenko, a la Yulia Timoshenko, 2004-2005, hasta el 2010, en que vino el presidente Yanukovych, que es casualmente de esta región de Donetsk. A partir de ahí, y continuando su política de subversión, ellos lanzaron una tremenda campaña. La USAID ha estado gastando una cifra de 50 y tantos millones antes, durante el presidente Yanukovych, para subvertir a Ucrania. La Victoria Nuland reconoció en medio de Maidán que ellos habían invertido 5.000 millones de dólares desde el año 91 hasta la actualidad. Evidentemente es una estrategia norteamericana y de Occidente, los cuales más además... que europea, es más norteamericana que europea. Claro, incluso. los cuales además se montaron en esta debilidad que percibieron de Rusia, porque por las crisis económicas mundiales Ucrania estaba muy debilitada, y comenzaron toda esta política que hemos visto en Maidán. Estados Unidos además ha sido el mayor partidario de la escalada. Ya hubo una posibilidad de negociar. De hecho, ya hubo un acuerdo el 21 de febrero con el presidente Yanukovych. Sin embargo, lo violaron y se dieron el golpe de Estado el 22 de febrero. Pero hubo otra oportunidad, 16 de abril, llegaron a un acuerdo y al día siguiente lo violaron. Y todo el tiempo están buscando el pretexto, como parte de su estrategia de bloques de poder, de socavar a Rusia, que es otro de los grandes bloques de poder. No sé, realmente esta situación de ataque por vía indirecta a Rusia es la que ha generado todo este nivel de tensión internacional, claro, que nos permite hoy decir que en Ucrania hay prácticamente una guerra civil y que hay prácticamente una guerra fría a nivel de las relaciones Estados Unidos y Rusia, que además le conviene a los Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea, que tiene un mayor nivel de vínculos con Rusia. Los americanos no tienen mucho que perder en que avance la inestabilidad, al contrario, ellos están en una posición relativamente cómoda. Claro. Pueden imponer sanciones a los rusos van a ripostar, pero quien más va a salir afectado es la Unión Europea. Claro. Entonces Estados Unidos está en una escalada, y de hecho las posiciones de las sanciones y las posiciones de romper eventuales negociaciones, por eso es que yo digo que este es un esquema muy complejo, porque los americanos son los más interesados en generar una escalada en Ucrania. Fíjate que no han condenado el crimen de Odessa. No, es una cosa inaceptable, increíble e inaceptable, podríamos decir, pero la ONU tampoco. No han condenado... Bueno, es que los actores, como decías tú, la comunidad internacional, son ellos. No han condenado los bombardeos de Slaviansk. Estamos hablando... Hipocresía, un doble estándar. Entonces, hipocresía. Claro, la quema de seres vivos en Odessa, eso no pasó, no escandalizó a nadie. Todo el tiempo lo que están diciendo es que son los rusos los que están subvirtiendo el sudeste de Ucrania. Ahora, para Rusia. Un momentico, Elsa, porque es que de los tres quiero que me ayuden a opinar y van a tener su oportunidad. Pero quería terminar con Santiago con esta pregunta. Ya que hablamos de Guerra Fría, de retorno al lenguaje de la Guerra Fría, no quiero simplificar, pero podría creerse que en ese lenguaje de Guerra Fría los Estados Unidos están calculando las escaladas en cuánto gano y en cuánto pierdo con Ucrania como pieza. Yo creo que sí, y ellos están de hecho percibiendo, y lo dice Obama, que la posición rusa, si bien se vio fortalecida con la adhesión de Crimea, está debilitada. ¿Por qué? Porque la economía rusa no es una economía bogante, es una economía que ha tenido una pérdida de cerca de 70.000 millones de dólares en fuga de capitales, y ellos están en una posición de tratar de exigir aún más y de imponer eventuales sanciones
que ahí es donde los europeos, sobre todo los alemanes, dicen, bueno, espérate, vamos a negociar, por eso está todo el proceso ahora de negociación, ¿no? Alrededor de la... Pero sería un error, tanto de una parte como de otra, suponer que tienen hoy en día la posición más fuerte en el entorno. Es muy peligroso, pero sabemos cómo son los norteamericanos, ¿no? Que realmente no calculan el gran efecto. Ellos están en su posición de bloque de poder, que se siente en una crisis económica y que se siente en la necesidad de recuperar sus posiciones y está en posturas muy agresivas. Sobre todo cuando le queda tan lejos de su frontera, claro. Las consecuencias. Enseguida voy a ir con ustedes, les propongo ver un material de las últimas horas que tiene que ver con Alemania. Ha dicho que considera cruciales las elecciones del 25 de mayo en Ucrania, en Kiev, y ustedes saben lo que eso significa, tiene mucho que ver con el reportaje anterior del peso económico que tiene estos actores occidentales en lo que podría darse el día 25 de mayo. Vamos a ver el reportaje. Alemania continúa con su papel de mediador para propiciar un diálogo entre unos y otros. El ministro alemán de Exteriores se ha reunido en Kiev con el primer ministro de Ucrania y después viajará hasta el este del país para entrevistarse con los prorrusos. Las elecciones presidenciales del 25 de mayo son cruciales, por eso es muy importante que participe el mayor número posible, ha dicho. A su lado, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, ha insistido en que no deben estar los líderes prorrusos en las negociaciones internacionales para resolver la crisis. Solo deben estar Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, ha afirmado. Yatsenyuk ha viajado después hasta Bruselas. Ucrania está pendiente de recibir un paquete de ayuda de hasta 11.000 millones de euros de la Unión Europea, pero siempre que realice reformas económicas y políticas. Y mientras, el Parlamento de Kiev sigue bajo mucha tensión. El presidente interino, Alexander Turchinov, ha protagonizado un acalorado rifirrafe con los diputados del Partido Comunista, a los que acusa de apoyar a los separatistas. Bueno, no solo una acalorada discusión, sino que los expulsaron, según dicen algunas otras agencias de prensa. ¿Y por qué Alemania considera crucial las elecciones? Parece que Estados Unidos también las considera cruciales, sin embargo, en el discurso se comportan muy parecido a Estados Unidos. Sí, Alemania está conduciendo el conflicto también junto con Estados Unidos, haciendo más sanciones, aprobando más sanciones contra Rusia. Cualquier cosa que sucede al interior de Ucrania, enseguida surge una sanción contra Rusia. Pero mi percepción es que quien más pierde en este conflicto es la Unión Europea. Y cuando hablamos de la Unión Europea, la locomotora de la Unión Europea es Alemania. La que lleva el liderazgo de la Unión Europea hoy es Alemania en términos económicos y financieros. Este conflicto tiene costos también comerciales, económicos, para Europa, para la Unión Europea, pero principalmente para Alemania, por sus vínculos importantes comerciales, energéticos, del gas, etcétera, con Rusia, esa interdependencia económica, y entonces se ve en términos de imagen y en términos prácticos una Unión Europea y una Alemania subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Una Unión Europea que atraviesa una crisis, que no acaba de salir de la crisis porque el Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer que todavía la Unión Europea no ha salido de la crisis, que el crecimiento es muy débil y sabemos la necesidad que tiene de mantener las relaciones energéticas y comerciales con Rusia en ese contexto, en esa coyuntura de crisis económica y multidimensional al interior de la Unión Europea. Lo cierto es que están buscando también una negociación en el conflicto. Si bien siguen la política de Estados Unidos, Alemania desea también que haya una negociación interna al interior de las instituciones de la Organización de Cooperación y de Seguridad Europea, que ponga de acuerdo a todas las partes, porque si son abanderados de los principios y los objetivos de la Unión Europea, un fracaso, la guerra civil acentuada, un conflicto militar con Rusia, rompe también con las aspiraciones de paz en Europa, de seguridad en Europa. Para eso no se creó la Unión Europea. Y no podemos olvidar que Ucrania, como decía Santiago Bielsa, es una gran nación, un gran estado también en Europa. Claro. Una buena parte de su territorio está en Europa occidental. Entonces, una guerra en Europa afecta más a la Unión Europea, no solo a Rusia, no solo al pueblo ucraniano,
y yo creo que eso está también en los sentimientos de los actores principales europeos de evitar un conflicto. Pero no les queda otro remedio que seguir a Estados Unidos porque son miembros de la OTAN. Y claro, Estados Unidos es el líder de la OTAN que se ha expandido hasta la frontera de Rusia. Elsa, tú apuntabas ahorita que Estados Unidos más que Europa en todo esto en cuanto a ser responsable de lo que está ocurriendo. Sí, Estados Unidos, en primer término, no se niega absolutamente a perder su preeminencia mundial, pero sabe que eso viene. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde muchos puntos de vista ya Estados Unidos no es la superpotencia que fue, y le temen mucho a que llegue, a que eso se siga acelerando. Pero además le temen sobre todo, ¿cuál es el oponente principal que tiene Estados Unidos en economía, por ejemplo, en finanzas y en economía? China. ¿Dónde está China? ¿Con quién se está aliando China? Con Rusia. El debilitamiento de Rusia implica también a posteriori el debilitamiento de China o hacer a China más vulnerable. Aquí hay todo, estoy hablando en términos de geopolítica, para no hablar exclusivamente desde el punto de vista de Rusia, pero la subordinación, la sumisión que tiene la Unión Europea de Estados Unidos es indignante. Indignante porque un grupo de países mucho más antiguos, con un caudal económico importante, con proyectos, con una serie de prerrogativas, ¿no?, que deberían tener voz propia, sencillamente son el furgón de cola de Washington. Eso es, por eso digo que da rabia ver cómo hacen esas cosas. En el caso concreto de Alemania, por ser el país mayor, y además por haber encabezado, o de estar encabezando en este momento, todo lo que se hace dentro de la Unión Europea, sobre todo en la relacionado con la crisis, las políticas de ajuste y demás, bueno, también toma posición, porque no pueden quedarse callados, porque se quedan fuera del juego. Claro. También. Ahora, ¿hasta qué punto está dispuesta a llegar tanto Alemania en primer término como el resto de Europa? Eso habría que verlo, porque una reconversión de tipo económico solamente en materia energética no es un problema que se hace de hoy para mañana. Eso es un problema a muy largo plazo. Además de que hay intereses muy concretos, muy específicos de las grandes empresas, no cualquiera, de las grandes empresas alemanas, también en Rusia y en la propia Ucrania. Es decir, a ellos ninguno de ellos les conviene una guerra. Por eso tuviste al inicio como fue allá el presidente en funciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, tratando de renovar el fracaso de Ginebra, es decir, una Ginebra 2 para ver si se puede lograr algún tipo de acuerdo. Bueno, y yo me salto algunos impactos para no seguir en la secuencia, porque yo creo que podremos tener varios días analizando los impactos que adelanta Santiago en este análisis, pero él decía en el impacto 9, en el punto 9, que los países de la Unión Europea buscarán concretar una política energética única, diversificar sus suministradores para reducir su dependencia de Rusia, incluyendo las posibles compras de gas licuado a los norteamericanos en el futuro, el famoso gas de esquisto, ¿no? Y su dependencia de Moscú, sin embargo, se mantendrá en el corto y mediano plazo, como dice Elsa, que decía que no es tan fácil cambiar de patrón energético. No obstante, me gustaría un análisis. Uno se pone a pensar así, si volvemos a los tiempos de la Guerra Fría, si nos retrotraemos a los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, estamos asistiendo a un intento de lanzar, de Estados Unidos, de confrontar a la Unión Europea misma con Rusia, debilitarse los dos. Bueno, los Estados Unidos le han creado un tremendo problema de seguridad a los europeos en su flanco oriental y a los rusos en su flanco occidental. Y a ellos les ha convenido, porque resulta ser que ahora los europeos, sobre todo los del este, vienen a Estados Unidos, por favor, a fortalecer la OTAN, porque temen a la amenaza rusa. Es decir, evidentemente aquí hay un ganador en esta lógica, que es la posición norteamericana. En términos energéticos, Alemania depende un 30% del gas ruso, y más o menos los países de la Unión Europea en general tienen unos más, otros menos dependencia. El 80% de todo el gas que les llega de Rusia les llega por Ucrania. Si realmente hay un nivel de dependencia muy grande de los países de la Unión Europea, de Rusia y también de Ucrania. Ojo, ya que estamos viendo esto en pleno desarrollo, ¿no?, como dice nuestro colega Walter Martínez, los rusos han anunciado que para junio
van a elevar las tarifas del gas a Ucrania, y esto va a generar un elemento realmente conflictivo y complicado en toda esta madeja. Pero es muy poco el tiempo en términos cronológicos que tiene Europa para para buscar la diversificación de Rusia, porque además es un gas barato, es un gas que llega. Existe ya a través de Ucrania los gasoductos, pero está el Nord Stream a través del Mar Báltico, se está construyendo el South Stream, los planes del South Stream. Es decir, que hay un vínculo orgánico que además no hay necesidad de romper. Los grandes empresarios alemanes han ido a Moscú en medio de esta crisis. La Siemens, uno de los grandes presidentes de Gazprom era un ex canciller alemán, Schröder. Entonces realmente uno está viendo que esta es una crisis que tiene muchas aristas, que como bien planteabas, va a tener un impacto importante en las relaciones internacionales, porque hay muchos actores en juego, actores de mucho peso. Por eso es muy difícil pronosticar qué va a pasar. Siempre hay varios escenarios, ¿no?, como hemos visto acá en esta mesa, pero los impactos ya están. Ya están. Y sobre todo los está sufriendo el pueblo ucraniano, y en particular, bueno, un poco explicándonos qué ocurrió el fin de semana, por qué se votó tan ampliamente a favor de la independencia de Donetsk y Lugansk, que ya son repúblicas, y al menos una de ellas ya ha pedido también integrarse a Rusia. Es lo que dicen los cables, hay que darle seguimiento. Estaremos al tanto, sobre todo acompañados siempre del análisis inteligente de quienes estudian estos temas. A los tres, por cierto, que están en nuestra mesa hoy, gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Las imágenes del día es un atentado a Rafael Barahona, uno de los líderes del Partido Libre de Honduras. Fue atacado por grupos paramilitares, según denuncias que se han estado haciendo de cómo está siendo atacado el Partido Libre por hombres sin rostros que lo tirotearon. Está herido, y estas son las imágenes del día con la que nos despedimos, con una invitación a encontrarnos de nuevo en la mesa redonda mañana a las 7 de la tarde por Cubavisión y Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. Muy buenas noches.